Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en otro video acerca de las aplicaciones distribuidas. Esta vez les vamos a hablar sobre la coordinación y el acuerdo en los sistemas distribuidos. Como ya saben, el tema a explicar está a cargo de mi Sandra Alvarado Félix. Los temas que vamos a tratar hoy es algo de introducción, una breve introducción de todo, la exclusión mutua distribuida, las elecciones, la coordinación y el acuerdo en la comunicación de grupos, consenso y problemas relacionados. Todo esto tiene que ver con las aplicaciones distribuidas. La exclusión mutua en una aplicación distribuida, las elecciones en una aplicación distribuida y así sucesivamente los demás temas. Como introducción, este tema presenta una colección de algoritmos cuyos objetivos varían, pero que comparten un objetivo, es decir, es fundamental en los sistemas distribuidos. Para un conjunto de procesos, para coordinar las acciones o para ponerse de acuerdo sobre uno o más valores, por ejemplo, podría ser en el caso de una compleja pieza de maquinaria, tales como una nave espacial, por ejemplo, es esencial que los equipos lo controlen de acuerdo a las condiciones que tiene cada una de ellas, es decir, como si la nave tiene la misión de continuar o si de pronto desea abortar la misión. Además, los equipos deben coordinar sus acciones correctamente con respeto a los recursos compartidos, la nave espacial de sensores y actuadores. Los equipos deben poder, para hacerlo, incluso donde no se fija ninguna relación maestro-esclavo entre los componentes, lo que haría particularmente sería una coordinación simple. La razón para evitar las relaciones fijas entre un maestro y un esclavo es que a menudo nos exigen que nuestros sistemas se mantengan funcionando correctamente, e incluso si se producen fallos, por lo que necesitamos para evitar puntos de fallo únicos tales como patrones fijos. Una distinción importante para nosotros hoy en día es si la distribución del sistema está bajo estudio, que tenemos bajo estudio, es asíncrono o esíncrono. En un sistema asíncrono podemos no hacer suposiciones de distribución. En un sistema asíncrono vamos a asumir que hay límites en el retardo de transmisión en un mensaje máximo. Para hacer frente a toda esta falla en cualquier tipo de presentación es un negocio útil. Así que se comenzará por considerando algunos algoritmos que ayuden a tolerar cualquier tipo de fallos en cualquier momento, en cualquier situación. No suposiciones y detectores de fallo. En eras de simplicidad, este tema se asume que cada par de procesos está conectado por causas fiables, es decir, aunque los componentes de red subyacente pueden sufrir fracasos, los procesos que utilizan un protocolo de comunicación fiable que oculta estos fracasos. Un ejemplo podría ser la transmisión de mensajes perdidos o dañados en el camino. También en áreas de simplicidad suponemos que no hay ningún proceso, no supone una amenaza para los demás procesos. La habilidad para comunicarse, esto significa que ninguno de estos procesos depende de otro para poder reenviar cada uno de los mensajes. Tenga en cuenta que cada canal fiable eventualmente entrega un mensaje a la entrada del destinatario, llamado buffer. En un sistema síncrono, suponemos que existe redundancia de hardware donde es necesario que un canal fiable no solo eventualmente entregue cada mensaje, a pesar de cualquier falla que se tenga subyacente. En un determinado intervalo de tiempo, la comunicación entre algunos procesos puede tener éxito, mientras que la comunicación entre otros suele tener retardos. Por ejemplo, el fracaso de un enrutador entre dos redes puede significar que una colección de 4 procesos se divide en 2 parejas. Se puede explicar de esta manera que la comunicación intrapar es posible a través de sus respectivas redes.
pero entre pares de la comunicación no es posible, mientras el router ha fallado. Esto es conocido como una partición dentro de la red. Como les dije, la comunicación asimétrica en este caso es posible de proceso a proceso, un proceso P de P a Q, pero no viceversa. La conectividad puede también ser intransitiva. La comunicación es posible desde P a Q y de Q a R, pero no puede comunicarse directamente. No puede comunicarse directamente con PR. Por lo tanto, se puede decir que nuestra fiabilidad conlleva a que eventualmente cualquier vínculo erróneo a router será separado o eludido. No obstante, los procesos pueden no ser capaces de comunicarse al mismo tiempo. A través de una red de punto a punto como el Internet, topologías complejas y opciones de enrutamiento independiente significa que la conectividad. Un detector de fallos. Un detector de fallos se puede decir que es un servicio que procesa consultas acerca de si un determinado proceso ha fallado. A menudo es implementado por un objeto local a cada proceso, es decir, en el mismo equipo, que ejecuta un algoritmo de detección de fallo en conjunción con sus contrapartes entre otros procesos. El objeto local a cada proceso se denomina fracaso local detector. Escribimos cómo implementar detectores de fallo en breve, pero primero nos concentramos en algunas de las propiedades de los detectores de fallo. Un fallo detector no es necesariamente exacto. La mayoría pertenece a la categoría de detectores de fallos no fiables. Podemos decir también que un detector de fallo no fiable puede producir uno de dos valores, cuando la identidad de determinado proceso obtenga un resultado de insospechado o un resultado de sospecha. Los resultados son indicios que pueden o no reflejar con precisión si el proceso tiene en realidad alguna falla o no. El resultado de insospechado significa que el detector ha recibido actualmente o recientemente pruebas que sugieren que el proceso no ha fallado. Por ejemplo, podría ser un mensaje recientemente recibido por una persona, pero por supuesto, el proceso puede haber fallado desde entonces. El resultado de sospecha significa que el detector de fallos tiene algún indicio de que el proceso puede fracasar. Un ejemplo de este tipo de resultado puede ser que ningún mensaje del proceso ha sido recibido durante más de una longitud máxima nominal del silencio. Incluso podría ser en un sistema asíncrono, los límites superiores prácticos pueden ser utilizados como consejos. Un detector de fallo fiable es uno que siempre precisa en la detección de un proceso de fracaso. Responde a las preguntas de los procesos con una respuesta de insospechado, qué y cómo. Antes, solo puede ser un indicio o ha fallado. Un resultado de error significa que el detector tiene determinado que el proceso ha fallado. También es importante recordar que un proceso que se ha fallado, pues por definición, un proceso nunca de otro pasó una vez que se ha bloqueado. Ahora tenemos la exclusión mutua distribuida. Procesos distribuidos suelen tener la necesidad de coordinar cualquier tipo de actividad. Si una colección de procesos comparten un recurso o una colección de recursos, a menudo la inclusión mutua es necesaria para evitar interferencias y asegurar la coherencia cuando se accede a los recursos. Esto es algo muy importante, es el problema de la sección crítica, familiarizados con el dominio de cualquier sistema operativo. En un sistema distribuido, sin embargo, ni variables compartidas ni instalaciones suministradas por un único kernel local puede utilizarse para resolverlo en general. Necesitamos en sí una solución distribuida. La exclusión mutua, uno que se basa únicamente en la transmisión de mensajes, un ejemplo importante, particular, interesante, es donde no hay ningún servidor y una colección de procesos de pares deben coordinar sus accesos a recursos compartidos entre ellos.
Esto es un tema bastante pronunciado, suele ocurrir habitualmente en redes como Ethernet y redes inalámbricas de tipo IEEE 802.11, que es más conocida como el Wi-Fi. En modo ad hoc, donde las interfaces de red cooperan como pares de modo que solo un nodo transmite en un momento en el medio compartido. Considera también un sistema de vigilancia del número de plazas en un aparcamiento con un proceso en cada entrada y salida, que rastrea el número de vehículos que entran y salen. Cada uno de estos procesos mantiene un recuento de del número total de los vehículos en el aparcamiento y muestra si es o no completa. Estos procesos deberían de actualizarse y compartir el recuento del número de los vehículos de forma coherente. Hay varias maneras de conseguirlo, pero bueno, sería conveniente para estos procesos poder obtener una exclusión mutua únicamente comunicándose entre sí, eliminando la necesidad de que se halle un servidor independiente. Bueno, evaluamos el rendimiento de los algoritmos de exclusión mutua de acuerdo a los siguientes criterios. Ancho de banda. El ancho de banda consumido, que es proporcional a la cantidad de mensajes enviados en cada operación de entrada y salida. El cliente demora o demora de cliente, incurridos por un proceso en cada operación de entrada y salida. El algoritmo de efecto sobre el rendimiento del sistema. Esta es la velocidad a la que la colección de procesos en forma de un todo pueden acceder a la sección crítica, dado que es necesario una cierta comunicación entre procesos sucesivos. Medimos en efecto mediante el retardo de sincronización entre un proceso de salir de la sección crítica y al próximo de entrar en ella. El rendimiento es mayor cuando el retardo de sincronización es más corto. Eso lo podemos detener siempre cuando es más corto. Algoritmos de exclusión mutua. Tenemos el servidor central del algoritmo, el algoritmo basado en anillo, un algoritmo mediante multidifusión y relojes lógicos y algoritmo de voto de Maekawa. El servidor central de algoritmo. La manera más sencilla de lograr la exclusión mutua es emplear un servidor que otorga el permiso para entrar en la sección crítica. En el algoritmo basado en anillo, una de las maneras más sencillas de organizar la exclusión mutua entre un número n de procesos, sin necesidad de un proceso adicional para organizarlas en un anillo lógico. Esto solo requiere que cada proceso PI tiene un canal de comunicación al proceso siguiente en el anillo. La idea es que la inclusión es conferido por la obtención de un token en la forma de un mensaje que pasa de un proceso a otro proceso en una sola dirección. Un algoritmo mediante multidifusión y relojes lógicos. Aquí tenemos dos autores que son Ricard y Agrawala. En 1961 se desarrollaron un algoritmo para implementar la exclusión mutua entre pares de n procesos que se basa en la multidifusión. La idea básica de este algoritmo es que los procesos que requieren la introducción de una sección crítica de multidifusión en un mensaje de solicitud puede entrar solo cuando todos los demás procesos han respondido a este mensaje. Y por último tenemos el algoritmo de voto de Maekawa. Apareció más o menos por el 1985, donde Maekawa, que fue su inventor, observó que para que un proceso pueda entrar en una sección crítica no es necesario que todos sus compañeros concedan el acceso. Procesos solamente obtener permiso para entrar a partir de un subconjunto de sus compañeros, mientras que estos subconjuntos utilizados por cualquiera de los dos procesos se sobreponen. Podemos pensar en procesos como una votación uno al otro para entrar en la sección crítica. Un proceso de candidata sería, y debería reunir suficientes votos para entrar. ¿Qué sucede? Tolerancia a fallos. Los principales puntos. Uno de los algoritmos
¿Qué sucede cuando los mensajes se pierden? ¿Qué ocurre cuando un proceso se bloquea? Ninguno de los algoritmos que hemos descrito podrían tolerar la pérdida de mensajes si no los canales no eran fiables. El algoritmo basado en anillo no puede tolerar una caída de un solo proceso, tal como es el algoritmo de Merkava. Pueden tolerar algunos errores de bloqueo del proceso. Si un proceso de estos está bloqueado, no está en juego una votación que se requiere, entonces su fracaso no afectará a los otros procesos. Y tenemos las elecciones. Un algoritmo para elegir un único proceso para jugar un papel particular se denomina una elección de algoritmo. Por ejemplo, en una variante de nuestro servidor central para el algoritmo de exclusión mutua, el servidor es elegido entre los procesos pi, donde pi va a equivaler de 1 a n, cualquier tipo de números que necesiten utilizar la sección crítica. Un algoritmo de elección es necesario para esta elección. La función del servidor desea retirarse, luego otra elección es necesaria para elegir un sustituto. Decimos que un proceso llama a la elección si se toma una acción que inicia una determinada elección de ejecutar el algoritmo. Un requisito importante es que el proceso de elección debe ser único, incluso si varios procesos se convocan para elecciones simultáneamente, es decir, por ejemplo, dos procesos podrían decidir independientemente de que un proceso coordinador ha fallado y llamar a elecciones. Un algoritmo, tenemos dentro de aquellos un algoritmo basado en anillo de elección y el algoritmo buscador. El algoritmo basado en anillo de elección es un algoritmo creado por Chang y Robert por el año 1979. Este tipo de algoritmo es adecuado para un conjunto de procesos organizados en un anillo lógico. Cada proceso PI tiene un canal de comunicación. El proceso siguiente en el anillo es PI más 1 mod n, y todos los mensajes se envían en ese sentido de agujas de reloj alrededor del anillo. Mientras que el algoritmo abusador fue creado por García Molina Matón en 1982. Permite a los procesos crash durante una elección, aunque se supone que la entrega de mensajes entre el proceso es fiable, a diferencia del algoritmo basado en anillo. Este algoritmo supone que el sistema es síncrono, pues este utiliza los tiempos de espera para detectar un fallo del proceso. Hay tres tipos de mensajes en este algoritmo, que son mensajes enviados a anunciar una elección, mensajes de respuesta se envía en respuesta a una elección, coordinador de mensajes, el mensaje es enviado a anunciar la identidad del proceso elegido, el nuevo coordinador. Tenemos ahora la coordinación y el acuerdo en la comunicación del grupo. El modelo de sistema, multidifusión básico, multidifusión fiable y ordenación de la multidifusión. El modelo del sistema significa que el sistema examinado contiene una colección de procesos que puede comunicarse de forma fiable a través de uno a uno de los canales. Como antes, los procesos pueden solo fallar por estrellarse. Los procesos son miembros de grupos que son los destinos de los mensajes enviados con la función de multidifusión. Multidifusión básico. Bueno, es útil tener a nuestra disposición una primitiva de multidifusión básico que garantiza, a diferencia de algún IP multicast, que un correcto proceso acabara por entregar el mensaje mientras que el MUX ruedas no choque, pues pedimos la primitiva B multicast y su correspondiente basic B primitiva de entregar. Puesto que todo esto deberíamos de permitir que los procesos que pertenecen en varios grupos y cada uno tenga un mensaje destino a algún grupo en particular. Para la multidifusión fiable, definir un multienvío fiable con las correspondientes operaciones de multidifusión en R y R entregar, propiedades análogas a la validez y la integridad, son claramente muy deseables en fiable, entrega multidifusión, pero añadimos otro. Sería la exigencia de que todos los procesos correctos en los grupos deba aparecer un mensaje de error si alguno de ellos hace algo. Ordena la multidifusión. Este algoritmo básico de la selección envía mensajes a los procesos en un orden arbitrario debido a cualquier tipo de retrasos que haya.
subyacentes de uno a uno enviar las operaciones. Esta falta de una garantía de ordenación no es satisfactorio para muchas aplicaciones. Por ejemplo, en una planta de energía nuclear puede ser importante que los eventos significando amenazas a las condiciones de seguridad de eventos, acciones significantes por las unidades de control, son observados en el mismo orden por todos los procesos del sistema. Y por último tenemos consenso y problemas relacionados. Tenemos sistema, modelo y definiciones de problemas. Nuestro sistema modelo incluye un conjunto de procesos, como ya lo dije anteriormente, P, I, donde I puede ser cualquier número del sistema, números enteros. Para comunicarse mediante paso de mensajes. Un requisito importante que se aplica en muchas situaciones prácticas es para llegar a un consenso, incluso en presencia de fallos. Como tenemos definición del problema, tenemos el consenso, el problema de los generales bizantinos, tenemos el interactivo que tiene que ver con la consistencia, y por último tenemos el consenso o un sistema síncrono. Todo esto son sistemas de modelo y definiciones de problemas que pueden ocurrir en un consenso a partir de un sistema distribuido. Bueno amigos, eso es todo, espero que les haya sido de gran ayuda. Nos veremos en un siguiente tutorial. Muchas gracias.